¿Cuáles son los libros que hay que leer antes de morir? La lista puede llegar a ser infinita. Hay muchos libros maravillosos que merecen ser leídos al menos una vez en la vida. Esta es la lista de Pickaboo. Ulises, de James Joyce. Ulises es una novela de la literatura irlandesa publicada en 1922. Es considerada una de las obras maestras de la literatura moderna y una de las más influyentes del siglo XX. La novela narra las aventuras y desventuras de tres personajes: Leopold Bloom, un vendedor judío de Dublín; Stephen Dedalus, un joven profesor y escritor; y Molly Bloom, la esposa infiel de Leopold. La acción transcurre en un solo día, el 16 de junio de 1904, y sigue el modelo de la Odisea de Homero, adaptando sus episodios a la realidad cotidiana de la ciudad irlandesa. Joyce utiliza una gran variedad de técnicas narrativas, desde el monólogo interior hasta el diálogo, pasando por la parodia, el ensayo, el catecismo, el drama y el collage. El lenguaje es rico, complejo y lleno de alusiones culturales, históricas, mitológicas y personales. La novela es un desafío para el lector, pero también una experiencia única y fascinante. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito es una obra de literatura francesa publicada en 1943 en Estados Unidos, puesto que, debido a la Segunda Guerra Mundial, la obra no pudo ser impresa en Francia. La historia se centra en un pequeño príncipe que realiza una travesía por el universo. En este viaje descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad. El libro es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos y como un clásico contemporáneo de la literatura universal. Debido a su estilo sencillo y directo, se lo ha considerado un libro para niños. No obstante, su carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierten en una narración de interés para todos. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es una novela de la literatura colombiana, publicada en 1967, que cuenta la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. La novela combina elementos de realismo, fantasía, humor y tragedia y explora temas como el amor, la soledad, la guerra, la memoria y el destino. Es considerada una de las obras maestras de la literatura universal y del género del realismo mágico. 1984, de George Orwell. 1984 es una novela clásica de la literatura inglesa escrita en 1949. Es una obra de ciencia ficción y distopía que narra la vida de Winston Smith, un ciudadano de Oceanía, una superpotencia totalitaria que controla todos los aspectos de la sociedad. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de modificar la historia según los intereses del partido y del Gran Hermano, el líder supremo. Winston se rebela contra el sistema y se enamora de Julia, una joven que también pertenece al partido exterior. Juntos intentan unirse a la Hermandad, una organización clandestina que lucha contra el partido. Sin embargo, son descubiertos y torturados hasta renunciar a su amor y a su individualidad. El libro es considerado una obra maestra de la literatura del siglo XX por su crítica a los regímenes totalitarios y a la manipulación de la verdad. El autor se inspiró en las experiencias políticas que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras que surgieron después. Anna Karenina, de León Tolstoy. Anna Karenina es una novela de la literatura rusa, publicada en 1877. El libro cuenta la historia de una mujer casada con un alto funcionario, Alexei Karenin, que se enamora de un joven oficial, Alexei Bronsky, y abandona a su marido y a su hijo por él.
Sin embargo, su relación con Bronsky se ve afectada por el rechazo social, los celos, la culpa y el desengaño, y termina en una tragedia. La novela es considerada una obra maestra del realismo literario y una crítica a la sociedad rusa del siglo XIX. Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo es una novela clásica de la literatura rusa, escrita en 1866. Es una obra que explora los temas del bien y el mal, la culpa y el castigo, la libertad y el determinismo, la razón y la fe, a través de la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante pobre que decide asesinar a una anciana usurera para probar su teoría de que los seres humanos superiores tienen derecho a cometer crímenes por el bien de la humanidad. Sin embargo, su acción tiene consecuencias imprevistas que lo llevan a enfrentarse con su propia conciencia, con la justicia y con el amor. Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. Cumbres borrascosas es una novela de la literatura inglesa, publicada en 1847. La historia gira en torno a las pasiones, el desprecio y la venganza. La trama se centra en Heathcliff, un niño gitano adoptado por la familia Earnshaw, que sufre el desprecio de su familia adoptiva y se enamora de Catherine, la hija de Hindley. A pesar de corresponderle, Catherine opta por un matrimonio de conveniencia, lo que lleva a Heathcliff a tramar su venganza. La historia es contada por Nellie Dean, la ama de llaves de la Granja de los Tordos, a Lockwood, el nuevo inquilino de la granja. A pesar de la recepción inicialmente tibia, Cumbres borrascosas se ha convertido en un clásico de la literatura occidental. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha es una novela de la literatura española, publicada a comienzos de 1605, considerada la primera novela moderna y una de las obras maestras de la literatura universal. Cuenta las aventuras de un hidalgo llamado Alonso Quijano, que se vuelve loco por leer muchos libros de caballería y decide salir a recorrer el mundo como un caballero andante, bajo el nombre de Don Quijote. Le acompaña su fiel escudero Sancho Panza, un campesino simple y pragmático. Juntos viven numerosas peripecias, en las que Don Quijote confunde la realidad con su imaginación, creyendo ver gigantes, castillos, damas y otros elementos propios de las novelas de caballería. La obra es una parodia de este género, pero también una crítica de la sociedad de la época y una reflexión sobre la locura, la libertad, el amor y la verdad. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas es una novela corta de la literatura inglesa escrita en 1899. La obra narra la historia de un marinero llamado Marlowe, que viaja al Congo para buscar a un misterioso agente llamado Kurtz, que ha caído en la locura y el poder en medio de la explotación del marfil. El libro es una crítica al colonialismo y a la corrupción de los europeos en África, y también una reflexión sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. La obra fue publicada por primera vez, por entregas, en una revista literaria. Se considera una obra maestra del género, del realismo mágico y del simbolismo. El extranjero, de Alberto Camus. El extranjero es una novela clásica de la literatura francesa publicada en 1942. El libro cuenta la historia de Meursault, un hombre que vive en Argel y que no muestra ninguna emoción ni interés por los acontecimientos que le rodean. Su vida cambia cuando mata a un árabe en la playa, sin tener ningún motivo aparente. Meursault es juzgado y condenado a muerte por su crimen, pero él no se arrepiente ni se defiende. Su actitud desafía las normas sociales y morales de su época y lo convierte en un extraño para los demás. El libro es una obra maestra de la literatura del siglo XX y pertenece al género de la ficción absurda.
Camus explora temas como el sentido de la vida, la libertad, la culpa, el destino y la muerte. La obra también refleja el contexto histórico de Francia tras las dos guerras mundiales y el existencialismo. El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger. El guardián entre el centeno es una novela de la literatura estadounidense, publicada en 1951. El protagonista y narrador es Holden Caulfield, un adolescente rebelde y desilusionado que ha sido expulsado de su escuela. La novela cuenta sus aventuras y reflexiones durante 3 días en Nueva York, donde busca su lugar en el mundo y se enfrenta a la hipocresía y la falsedad de la sociedad adulta. El título hace referencia a un poema que Holden malinterpreta y que expresa su deseo de proteger a los niños de la pérdida de la inocencia. El libro es considerado una obra maestra de la literatura juvenil y una de las novelas más influyentes del siglo XX. El nombre de la rosa, de Umberto Eco. El nombre de la rosa es una novela histórica y de misterio de la literatura italiana publicada en 1980. El libro narra la investigación que realiza el fraile franciscano Guillermo de Baskerville junto con su discípulo Azzo de Melk sobre una serie de asesinatos que ocurren en una abadía benedictina en el año 1327. Los crímenes están relacionados con un libro secreto y prohibido que se esconde en la biblioteca de la abadía. La novela combina elementos de la novela gótica, la novela policíaca, la crónica medieval y la novela filosófica, y ofrece una crítica a la corrupción y el dogmatismo de la Iglesia católica de la época. El ruido y la furia, de William Faulkner. El ruido y la furia es una novela de la literatura estadounidense, publicada en 1922, que narra la decadencia de la familia Compson, una antigua estirpe aristocrática del sur de Estados Unidos. La novela está dividida en 4 partes, cada una narrada por un personaje diferente. Benji, un hombre con discapacidad mental. Quentin, un joven atormentado por el suicidio y el incesto. Jason, un hombre cruel y egoísta. Y Dilsey, la sirvienta negra que cuida de la familia. La novela utiliza técnicas narrativas innovadoras, como el monólogo interior, el flujo de conciencia, la mezcla de tiempos y la ausencia de puntuación, para crear un retrato complejo y profundo de la psicología de los personajes y de la sociedad sureña de principios del siglo XX. El Señor de las Moscas, de William Golding. El Señor de las Moscas es una novela de la literatura inglesa publicada en 1954, que cuenta la historia de un grupo de niños que quedan atrapados en una isla desierta tras un accidente aéreo. Los niños intentan organizarse y sobrevivir, pero pronto surgen conflictos y rivalidades entre ellos, que los llevan a la violencia y la barbarie. La novela es una alegoría de la naturaleza humana y la sociedad, y una crítica al poder y la civilización. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. El viejo y el mar es una novela corta de la literatura estadounidense, publicada en 1952, que cuenta la historia de Santiago, un pescador cubano que lleva 84 días sin capturar un pez. Un día, se adentra en el mar y logra enganchar un enorme marlín, con el que lucha durante 3 días y 3 noches. Finalmente, consigue vencer al pez, pero en el camino de regreso tiene que enfrentarse a los tiburones que le arrebatan su preciada presa. La novela es una obra maestra del realismo y una reflexión sobre la vida, la muerte, el honor y la perseverancia. Ficciones, de Jorge Luis Borges. Ficciones es un libro de cuentos de la literatura argentina, publicado en 1944. Los cuentos exploran temas como el infinito, el laberinto, el tiempo, la realidad y la literatura, con un estilo original y erudito. El libro se divide en 2 partes.
El jardín de senderos que se bifurcan y artificios, cada una con 9 cuentos. Algunos de los cuentos más famosos son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, la Biblioteca de Babel, El jardín de senderos que se bifurcan y Funes el Memorioso. Ficciones es considerado una obra maestra de la literatura universal y del género del realismo mágico. El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. El Gran Gatsby es una novela de la literatura norteamericana publicada en 1925 que cuenta la historia de Jay Gatsby, un millonario misterioso que vive en una mansión en Long Island, donde organiza fiestas extravagantes. Gatsby está enamorado de Daisy Buchanan, una mujer casada con Tom Buchanan, un hombre rico y arrogante. Gatsby y Daisy tuvieron un romance en el pasado, pero se separaron por la guerra y las diferencias sociales. Gatsby ha hecho su fortuna de forma ilegal y espera reconquistar a Daisy con su riqueza y su glamour. Sin embargo, su sueño se ve frustrado por la realidad y la tragedia. Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Grandes Esperanzas es una novela inglesa publicada en 1860 que cuenta la historia de Pip, un joven huérfano que vive con su hermana y su cuñado, un herrero, en las marismas de Kent. Un día, Pip ayuda a un convicto fugitivo que le cambiará la vida. Más tarde, Pip es invitado a la casa de la señorita Havisham, una rica y excéntrica viuda que vive con su hermosa pero fría sobrina, Estela, de quien Pip se enamora. Pip sueña con convertirse en un caballero para merecer el amor de Estela y recibe la ayuda de un misterioso benefactor que le proporciona una gran fortuna. Sin embargo, Pip descubrirá que el origen de su riqueza y el destino de su amor no son lo que él esperaba. Guerra y Paz, de León Tolstoy. Guerra y Paz es una novela de la literatura rusa publicada entre 1865 y 1869, que narra la vida de varias familias aristocráticas durante la invasión napoleónica a Rusia. La novela combina escenas de guerra y de paz, de historia y de ficción, de amor y de odio, y ofrece una visión profunda de la sociedad y la política de la época. La novela se divide en 4 partes y un epílogo, y está compuesta por 365 capítulos. Los personajes principales son Pierre Bezukhov, un noble idealista y filántropo, Natasha Rostova, una joven bella y apasionada, Andrei Volkonsky, un oficial valiente y melancólico, y Nikolai Rostov, un soldado leal y generoso. La novela explora los temas del destino, la libertad, la felicidad, la moral y el sentido de la vida. La Metamorfosis, de Franz Kafka. La Metamorfosis es una novela corta publicada en 1915. La historia se centra en Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, quien un día despierta para descubrir que se ha convertido en un insecto gigante. La novela está dividida en 3 partes, donde se narra la transformación de Gregorio y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. La obra ha sido interpretada como una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra. La transformación de Gregorio es un suceso fantástico que inaugura la literatura del absurdo, y en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados. Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Las uvas de la ira es una novela estadounidense publicada en 1954 que narra el sufrimiento y la lucha de la familia Joad, unos granjeros de Oklahoma que se ven obligados a abandonar sus tierras por la sequía y la crisis económica de los años 30. Los Joad emprenden un viaje hacia California donde esperan encontrar trabajo y una vida mejor, pero se enfrentan a la explotación, la discriminación y la violencia de los terratenientes y las autoridades. La novela es una crítica social
al capitalismo salvaje y una defensa de la solidaridad y la dignidad humana. Lolita, de Vladimir Nabokov. Lolita es una novela clásica de la literatura rusa publicada en 1955. La obra cuenta la historia de la obsesión de un profesor de mediana edad, Humbert, por una niña de 12 años, Dolores Hayes, a la que llama Lolita. Humbert se casa con la madre de Lolita, Charlotte, para estar cerca de ella, y tras la muerte accidental de ésta, se convierte en el tutor legal de la niña, con la que inicia una relación sexual y un viaje por Estados Unidos. Humbert se enfrenta a la indiferencia de Lolita, a la persecución de un rival misterioso, Claire Quilty, y a su propia culpa y locura. La novela es una crítica al colonialismo, a la corrupción y a la manipulación de la verdad, y también una exploración de los límites del amor, la pasión y la crueldad. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Madame Bovary es una novela francesa publicada en 1857 que narra la vida y las desventuras de Emma Bovary, una mujer casada con un médico rural, Charles Bovary, que busca escapar de su monotonía y frustración a través de aventuras amorosas con otros hombres. Sin embargo, sus ilusiones románticas chocan con la realidad y la llevan a la ruina económica y moral, y finalmente al suicidio. La novela es considerada una obra maestra del realismo literario y una crítica a la sociedad burguesa del siglo XIX. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Matar a un ruiseñor es una novela estadounidense publicada en 1960 que cuenta la historia de Scout Finch, una niña que vive en el sur de Estados Unidos en los años 30, y de su padre Atticus, un abogado que defiende a un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. La novela aborda temas como el racismo, la justicia, la inocencia y el prejuicio, y es considerada un clásico de la literatura universal. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Orgullo y prejuicio es una novela clásica de la literatura inglesa, publicada por primera vez en 1813. La novela refleja la sociedad británica del siglo XVIII y los prejuicios que se esconden debajo de su apariencia. La historia sigue a Elizabeth Bennet, una joven inteligente e ingeniosa, y su relación con Fitzwilliam Darcy, un hombre inteligente y tímido que da la impresión de ser arrogante y orgulloso. A lo largo de la novela, Jane Austen reflexiona sobre temas como los convencionalismos sociales, el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y la importancia de superar los prejuicios.